Servicios informativos. Que la comparecencia del presidente del gobierno no nos haga olvidar la oscura cloaca que creció probablemente por orden suya en su partido. Leire Díez, la fontanera de cabecera del Partido Socialista, se presentaba, lo supimos ayer por la tarde en sus reuniones, como la mano derecha de Santos Cerdán. Decía que venía enviada por Pedro Sánchez, que estaba el presidente al tanto de absolutamente todo lo que sucedía en el partido. Y decía también que reportaba a Bolaños, a Santos Cerdán y al fiscal general del Estado. Un operativo de bajos fondos en el que quien lo montó pretendía extorsionar y destruir todos los contrapesos de la democracia que investigan la corrupción del entorno del Partido Socialista. Este es un escándalo de una gravedad inmensa, mayúscula, protagonizado por una señora, por orden de sus superiores jerárquicos en el Partido Socialista, una Leire a la cual los socialistas sorprendentemente no van a denunciar. ¿Van a querellar contra ella? Eso no lo hemos barajado todavía. No lo han barajado todavía, decía Pachi López esta mañana. Le ha faltado decir, ¿para qué la vamos a denunciar? ¿Para que se enfade y cuente todo? Luego repasamos esto. Luego vamos a repasar también, por cierto, cómo se le está torciendo muchísimo la cosa al fiscal general del Estado con la comparecencia de los 3 miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los 3 peritos de la UCO, que han declarado esta mañana y que han puesto al fiscal general del Estado ya casi, como podríamos decir, al borde de la condena. Bueno, el presidente del gobierno se ha presentado esta mañana en el Congreso para hacer lo que mejor sabe, que es liderar la oposición a la derecha. El tiempo dirá si está entrenando Sánchez para lo que pueda suceder en el futuro, pero hay que tener mucho arrojo y hay que tener mucha valentía, desde luego, para presentarse en el Congreso y con los problemas que tiene España y con los problemas que tienen muchísimos millones de españoles, culpar a otros de los problemas que tiene la ciudadanía. Nuestro presidente debía hablar del último Consejo Europeo, y este es un asunto que ha despachado en 10 minutos porque el resto del tiempo lo ha dedicado a criminalizar a la oposición. Enseguida lo contamos, pero antes una grave omisión. Miren, porque cuando Pedro Sánchez ha explicado los retos, haciendo balance de todo lo que se ha tenido que enfrentar su gobierno, hay algo que se le ha olvidado, no lo ha nombrado. Hemos tenido que gestionar una pandemia, la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Hemos tenido que gestionar crisis energéticas que han derivado en crisis inflacionarias y hemos tenido también que hacer frente a desastres naturales, por ejemplo, en la isla de La Palma. ¿No les falta a ustedes algo? No ha nombrado la catástrofe de la Dana en Valencia, que dejó casi 230 muertos. Y no es un olvido, no lo es. Es una impresentable omisión deliberada. Porque Pedro Sánchez no quiere que nadie relacione la negligente gestión de su gobierno con esta catástrofe, solo quiere que se relacione la catástrofe con el Partido Popular. Y en segundo lugar, ni siquiera lo menciona, porque un año después, el nivel de ejecución de las ayudas directas del Estado a los afectados de la Dana no llega siquiera al 7%. Esta es la particular manera de interpretar la realidad de un presidente del gobierno que esta mañana también ha creído oportuno trasladar su opinión sobre la profunda crisis que vive la derecha mundial, o por lo menos la derecha europea. Esto es algo a lo que todavía le estamos buscando la utilidad, porque no se la encontramos, pero da igual, porque como la verdad en España no hay mucho que gobernar ya, el presidente ahora se convierte en analista y ensayista. Vengo sosteniendo la siguiente tesis. Asistimos al colapso político-intelectual de la derecha tradicional en nuestro país y en nuestro continente. El colapso político de la derecha tradicional en España se traduce en que la derecha gobierna en 12 autonomías, en 11 con el Partido Popular y en una con el Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que en esta gobierna junto con el Partido Socialista, pero quien gobierna es el PNV, que hombre, más tradicional de derechas que el PNV, pocos partidos hay, ¿verdad? Además de las 2 ciudades autónomas que también están gobernadas por la derecha, es decir, el 72% de los españoles están gobernados por la derecha. Y el colapso de la derecha tradicional en Europa, del que habla Pedro Sánchez, se traduce en que la derecha gobierna en 20 países de Europa. O lo que es lo mismo, el 80% de los habitantes de la Unión Europea están gobernados por primeros ministros que son de derechas. Como se observa, el colapso es absolutamente total, ¿verdad? Urge revisar esta tesis que viene sosteniendo el presidente, al que se le ha averiado la brújula. Claro que también que el estudio se lo puede haber pasado Tezanos. Tal vez esta sea la explicación. Bueno, lo que no ha explicado Pedro Sánchez, lo más importante hubiera sido explicar por qué no ha presentado esta mañana, por qué no se le ocurre presentar ya de una vez los presupuestos generales del Estado para que se puedan someter al debate de la Cámara. O al menos podría haberse extendido en, qué sé yo, 30 segundos, si acaso, explicándonos a todos cuáles son los beneficios de gobernar con los presupuestos aprobados hace 3 años, o cómo va a hacer para gobernar los 2 próximos años sin apoyos parlamentarios, o lo que es lo mismo, sin que le asista una mayoría social. Si acaso existiera alguna manera de hacerlo, esta de gobernar solo, totalmente solo, si hubiera alguna manera todavía no se ha inventado.
Pero aquí está Pedro Sánchez para innovar y contarnos a todos que aunque gobierne de espaldas y sin el concurso del Congreso de los Diputados, el suyo es el gobierno más parlamentario y lo llevas. Afirmo con total contundencia que por convicción y por necesidad no ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. Es tan parlamentario que dijo Pedro Sánchez que iba a gobernar sin el concurso del Parlamento. Y es tan parlamentario este gobierno que se honra en presidir Pedro Sánchez que va a estar 2 años sin contar con el Parlamento, pues su voluntad es llegar hasta el año 2027. Es que ha dado la impresión esta mañana, miren, de que le ha llegado a reprochar al Congreso de los Diputados que no le apoye. De lo que no ha dado la impresión, porque lo ha hecho, es de reprocharle al Partido Popular que no convoque elecciones en la Comunidad Valenciana porque lo reclama el pueblo y naturalmente él también. Dice que el Partido Popular está instalado... La grave paradoja, la grave contradicción de llevar 7 años exigiéndonos unas elecciones anticipadas, pero se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana después de la tragedia social, política, institucional que se ha vivido tras la Dana. Sesudo argumento digo este, ¿eh? Vamos a coger el mismo argumento y si le parece, presidente, con su permiso le damos la vuelta. Usted exige elecciones en la Comunidad Valenciana, a pesar de que ahí, a diferencia de usted, tienen presupuestos y una mayoría para poder seguir gobernando. Sin embargo, este presidente que no tiene presupuestos ni apoyos se niega a convocar elecciones, pero se las reclama a los demás. A ver si le vamos dando una vuelta al argumento, porque o el presidente no lo ha pensado bien esto, o urge cambiar de asesores de estos que le van escribiendo el discurso. Claro, luego ha tomado la palabra Abascal, que es de quien depende la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana. Y Abascal ha dicho que sí, que puede haber elecciones en Valencia, pero naturalmente con una condición previa. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Son sus palabras. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Abascal. ¿Y de la corrupción qué? Bueno, pues el pleno de hoy estaba convocado para hablar también del tema. Era uno de los 4 asuntos del día, naturalmente, de Leire, la fontanera de cabecera de su partido. Pedro Sánchez no ha dicho absolutamente nada, tampoco de los sobres, las chistorras, las lechugas, los folios, los soles que manejaba el Partido Socialista, ni por supuesto una palabra de las mordidas y comisiones ilegales. Nada. A sus 2 secretarios de organización sí los ha mencionado. A su manera, naturalmente. Esta es una lacra que, a pesar de los numerosos avances de los últimos años, sigue afectando a nuestro país. Así lo demuestran el caso de presunto cohecho y de malversación que afecta a 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas abiertas por corrupción que tiene el Partido Popular. La posición del Gobierno... ¿Estoy diciendo una mentira, señorías? No está diciendo una mentira, solamente está presentando una realidad sesgada, olvidando casos de corrupción que afectan al PSOE y que están siendo investigados y presentando como anecdóticos y minoritarios su corrupción al lado de los que tiene el Partido Popular. No ha dicho nada más, en realidad. Tampoco ha respondido Pedro Sánchez algunas de las preguntas que esta mañana se le han hecho. ¿Puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó? Segunda, ¿llamó a algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa? ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí. En fin, para ser presidente del gobierno hay que poder hablar mirándole a los ojos a la gente, y usted solo puede hablar mirándole a los ojos a su abogado. Ni una respuesta por parte del presidente del gobierno, ni una sola respuesta, solamente que él lucha mucho más que nadie, por supuesto, contra la corrupción. Miren, pequeño ejercicio de memoria y con esto vamos terminando. Un ejercicio de memoria democrática de estos que le gustan tanto al presidente del gobierno. Miren, cuando estalló el caso Partido Socialista, con aquel informe de la UCO que afectaba a Santos Cerdán, y echaron a Santos Cerdán porque de este no se respeta su presunción de inocencia, al contrario que sucede con la del fiscal general del Estado. Miren, cuando sucedió todo esto, la reacción del presidente del gobierno fue presentar un paquete de 15 medidas, 15, contra la corrupción que nos dijo, atención, Pedro Sánchez, que se presentaba, pero que no era un anuncio ni mucho menos coyuntural como consecuencia del escándalo Santos Cerdán. Creo que es un plan ambicioso, señorías, realista, honesto,
que no busca satisfacer la lógica demanda coyuntural de anuncios, sino resolver el problema siguiendo la recomendación de los expertos y las demandas de los representantes públicos. Esto que han escuchado es de hace casi 5 meses. Hoy, 5 meses después, dice Pedro Sánchez que ese plan está poco menos que ya cumplido. Todo esto, señorías, tengo que decirlo en tiempo récord, cumpliendo la palabra dada e impulsando ya 13 de las 15 medidas del plan y situando a España a la vanguardia europea en la lucha contra la corrupción. Misión cumplida y mentira soltada, por supuesto. ¿Trabajo terminado? No, porque no es verdad. La noticia, miren, no de uno de estos medios que tampoco le agradan al presidente, sino noticia de esta misma mañana de la cadena SER. Dice, según ha podido comprobar este medio de comunicación, el gobierno no ha implementado ninguna de las grandes medidas anunciadas hace 5 meses. El plan todavía está en fase inicial, sigo citando. El Ejecutivo tampoco ha siquiera constituido la comisión interministerial presidida por María Jesús Montero, encargada de coordinar e impulsar estas 15 reformas. Desde el mes de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó su creación y composición, ese órgano no se ha reunido ni una sola vez. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Lo dice la SER y no lo decimos nosotros. Luego viene Pedro Sánchez a contarte que de las 15 medidas, 13 ya las tienen. Los suyos naturalmente aplauden. Total, no tienen otra cosa que hacer, ni mayor alternativa. Así que al presidente, claro que sí, le aplauden. Es lo único para lo que va a servir esta legislatura tan improductiva. Para aplaudir al presidente por tener empantanada a España. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.